Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy, 1 de mayo, deseo desearles un muy feliz día a todos ustedes, ¿sí? Bueno, dicho esto, ya estamos en la cuarentena, ¿sí? En el día 40. Vamos a decir esto. Acuérdense que en el videograph tienen el tema de la clase, mi email para consultas y la clave de Classroom, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? Aranceles o derechos, ¿sí? Que son los que se abonan cuando se importa una mercadería, cuando esa mercadería ingresa al país. También, a veces, en ciertos casos, es cuando se exporta mercadería y generalmente se los denomina retenciones, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito todos. Y en primer lugar vamos a definir para qué sirve un arancel. El arancel lo que busca, ¿sí?, es equilibrar el precio de la mercadería importada al del valor de la mercadería nacional. Por ejemplo, si yo traigo una mercadería importada de Europa, Japón, Estados Unidos, donde fuere, y esa mercadería también se fabrica acá en la Argentina, seguramente la mercadería importada será mucho más barata, ¿sí? Y la nuestra más cara. Entonces, si esa mercadería ingresa con un precio muy bajo a nuestro país, la industria, ¿sí?, nuestra, obviamente, se va a ver afectada. Entonces, ¿qué buscan con los aranceles? Buscan equilibrar los dos valores, ¿sí? Y de esa manera no perjudicar a la industria nacional. Ese es uno de los puntos. El otro también es que tiene un fin recaudatorio. ¿Por qué? Porque ese arancel que cobran, ¿sí?, en la aduana, obviamente se cobra en dólares y eso va todo a las arcas del Estado, ¿sí? Entonces es un fin recaudatorio y aparte para equilibrar los precios entre la mercadería importada y la nacional, ¿sí?, y de esta manera proteger a la industria. ¿Lo hace la Argentina solo? No, lo hacen varios países. Lo que pasa es que algunos países tienen aranceles más altos y otros tienen aranceles más bajos. Nosotros en nuestro país tenemos generalmente aranceles altos, ¿sí? ¿Ok? Porque nuestra industria no está muy desarrollada. Cuanto más desarrollo tiene un país, o sea, cuanto más industrializado es, más bajos son los aranceles, ¿sí? Porque puede competir de igual a igual con mercadería que ingresa de otros países. Pero cuando los países tienen industrias poco desarrolladas, como es el caso del nuestro, si vienen mercaderías de otros países a un precio bajo, generalmente la industria nuestra sufre mucho y se la destruye, en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, se busca un equilibrio. Lo que pasa es que encarece los productos importados, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de discusión, simplemente lo estoy nombrando para que lo conozcan, ¿sí? O sea, fíjense en que los aranceles lo que buscan es equilibrar los valores de la mercadería entre la importada y la nacional y además tener una recaudación, sí, que permite generar ingresos a las arcas del Estado, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos aranceles hay? Los más conocidos son el ad valorem, el específico, el mixto, el antidumping, el compensatorio y el estacional. Es decir, que son 6 aranceles los que más se utilizan, ¿sí? Y después están también las retenciones, pero esos son a la exportación. Los 6 que nombré son a la importación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a empezar de a uno, lo voy a leer tal cual está en el libro que les recomendé y lo vamos a explicar, ¿sí? No es difícil, pero bueno, vamos a entenderlo bien. Les comento algo. Los aranceles ad valorem y específico son los más utilizados. Todos los demás son en casos particulares, ¿sí? ¿Ok? Generalmente, ya les digo, se utilizan el ad valorem y el específico porque permiten englobar a todo el universo de mercaderías. Muy bien, vamos a ver entonces el derecho ad valorem. Se lo leo tal cual está acá. Dice, como su nombre lo indica,
se establece como un porcentaje sobre el valor de la mercadería. Bueno, yo declaré el valor de la mercadería. Esa mercadería, supongamos, cuesta $1000, ¿sí? La tonelada. Bueno, entonces me dicen, bueno, le vamos a cobrar un porcentaje sobre ese valor. ¿Cuánto es ese porcentaje? Puede variar entre 0 y 35%. Según las reglas de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, yo puedo cobrar como máximo 35% de arancel. Entre 0 y 35, cualquiera de los porcentajes. Supongamos, para hacer números redondos, que el arancel ad valorem sea del 10%. Entonces, si la mercadería cuesta $1000, ¿de cuánto va a ser el arancel? $100. ¿Estamos de acuerdo? Es una cosa sencilla, ¿sí? Eso sí, el arancel ad valorem, ¿sí? Yo lo voy a tener que abonar cada vez que ingrese mercadería al país. ¿Estamos de acuerdo? Ad valorem significa al valor, ¿sí? Muy bien. En algunos países, ¿sí?, los aranceles no se abonan al momento de retirar la mercadería. Ejemplo, acá en Argentina, si yo quiero retirar la mercadería de la aduana, tengo que primero abonar el arancel y después retirarla. En otros países me permiten garantizarlo a través de un seguro de caución, o mientras yo lo tenga en depósito no pago nada, ¿sí? Pero una vez que lo vendí, ahí sí pago el arancel, lo cual no está mal, ¿sí? Permite agilizar más el comercio. Bueno, muy bien. Nosotros, acuérdense que para poder, clasificar la mercadería, utilizamos el nomenclador común Mercosur, ¿sí?, que es el que adoptó la Argentina, ¿sí? Entonces ahí en el nomenclador va a decir si la mercadería abona de hecho ad valorem o de hecho específico. ¿Está? Y si paga derechos a la importación o a la exportación, ¿sí?, que también son llamados retención. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora de los derechos específicos. Dice, los derechos específicos, ¿sí?, se aplican a las mercaderías importadas como una suma fija por unidad de medida. El ad valorem es un porcentaje, pero este es una suma fija de dinero. Entonces supongamos, me dicen, bueno, yo traigo, no sé, por decir algo, 10.000 metros de una determinada tela, ¿sí?, una tela de confección, ¿sí? Entonces, bueno, me dicen, mire, por cada metro le cobramos 10 centavos de dólar. Puede ser eso. O traigo automóviles, entonces me traje 500 automóviles y me van a decir, bueno, por cada automóvil le cobramos $100 de derecho específico. Bueno, entonces por cada unidad de medida me van a cobrar una cierta cantidad de dinero, lo cual me permite hacer el cálculo muy fácilmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después tenemos los derechos de importación mixtos. Se lo voy a leer tal cual está acá, así lo aclaramos bien. Dice, se trata de un derecho compuesto integrado por un derecho ad valorem al que se le agrega un derecho específico. Y esto puede funcionar de dos maneras. Primero, que al derecho ad valorem se le agregue un derecho específico, entonces sería la suma de los dos. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es que el derecho aplicado surja de aplicar el máximo comparando entre sí al derecho ad valorem y al derecho específico. Es decir, me van a aplicar el mayor de ambos. Si una mercadería se podría arancelar por derecho específico y por derecho ad valorem, la aduana va a comparar cuál es el que más oneroso resulta para mí y me van a cobrar el más caro. ¿Sí? ¿Está? Eso está. Pero generalmente este derecho mixto no se está utilizando. ¿Sí? Vuelvo a repetir, son para casos especiales. Yo ahora no recuerdo ninguno, ni porque hace años que no se lo utiliza mucho. Vamos a ver ahora el derecho anti-dumping. Muy bien. Primero vamos a ver qué es el dumping. ¿Sí? El dumping es cuando una empresa, ¿sí?, o sea, un ente privado, vende por debajo de su valor de costo de la mercadería. Supongamos que esta tablet, ¿sí?, yo la fabrico y supongamos que cueste $200, por decir algo, ¿sí?
y yo quiero exportarla a otro país. Y en ese país también fabrican tablets, pero a ellos les cuesta no menos, ¿sí?, de $200 la tablet. O sea, más barato que eso no la pueden fabricar. Y yo la vendo al mismo precio. Entonces, obviamente, la gente, entre elegir la tablet mía y la del país, va a elegir la tablet de su país, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, yo quiero ganar ese mercado. Esta tablet que vale $200, la vendo en el país al que quiero conquistar el mercado, la vendo a $50. Entonces resulta llamativo, ¿sí? Como estas tablets de esta calidad, todo, vienen a $50 a nuestro país, es medio raro. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿Los vendedores van a perder plata? Sí, pierden plata momentáneamente. ¿Por qué? Porque buscan destruir a la empresa que es competencia en el país de destino, ¿sí? Y de esa manera, una vez que destruyeron la industria, ellos se apoderan del mercado, hacen un monopolio y después venden la tablet al precio que quieren. En vez de venderla a 200, ¿sí?, o a 50, como la habían bajado para poder destruir a la otra, ahora la venden a 500, ¿sí? Entonces recuperan todo lo que habían perdido al principio. Y eso obviamente es una práctica ilegal, ¿sí? Y es una práctica que está penada, ¿sí?, por la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Entonces me permiten utilizar derechos antidumping, ¿sí?, para compensar esa entrada de mercadería a un precio vil, ¿sí?, a un precio que es pura y exclusivamente para destruir a mi industria. Entonces, supónganse, viene la mercadería a un precio muy bajo, compite con mi industria, me la destruye y después toman todo el mercado. Bueno, para evitar eso se hace el antidumping, el derecho antidumping, que el derecho antidumping puede llegar, ¿sí?, entre el 0 y el 600% de valor, ¿sí? ¿Ok? O sea, si yo me doy cuenta que una mercadería entra dampeada, no tengo un rango de 0 a 35% como dijimos antes. Ahora es de 0 al 600%. Entonces me permite protegerme muy bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo que demostrar que realmente la mercadería entró dampeada. Porque eso puede ser, como aclaré antes, un juego vil para destruir mi industria, pero también puede ser que el país al cual le estoy comprando tenga una tecnología superior o tenga costos más bajos porque tienen mejor diseño, desarrollo, etcétera, etcétera, y entonces no está dampeado, está realmente a un precio que lo venden por la alta calidad de desarrollo que tiene. Entonces, bueno, yo eso lo tengo que demostrar ante la OMC. Yo pido un panel en la OMC y la OMC después verá si yo tengo razón o si tienen razón ellos. Pero bueno, si está dampeado, yo puedo hacer lo que se llama el derecho anti-dumping, ¿sí? Es una cosita que se puede, digamos, proteger a la industria local sin mayores inconvenientes, pero siempre y cuando estemos seguros de que está dampeada la mercadería, ¿no? Porque si la OMC descubre que no tiene dumping, entonces yo tengo que dejar de ingresar esa mercadería. Muy bien. Después dice, derechos de importación compensatorios. Bueno, ¿qué pasa con estos derechos? ¿Cuándo se aplican? Cuando hay sospecha de que la mercadería está subsidiada. ¿Y qué es el subsidio? El subsidio es cuando los países, ¿sí?, o sea, ya el gobierno, no las empresas privadas, cuando el gobierno subsidia industrias para que vendan más barato, ¿sí?, y los países que les compran tengan, digamos, la mercadería más barata. Entonces, ese, digamos, precio, ¿es real? No. ¿Por qué? Porque supónganse, vamos a hacer el ejemplo de que yo compro mercadería de un país que viene muy barata. Pero viene muy barata porque, claro, los sueldos de los empleados en ese país, la mitad del sueldo se los paga el Estado, o no les cobran insumos, o
todo lo que es energía, llámese electricidad, gas, etcétera, etcétera, en ese país le dan un precio promocional. Entonces, claro, ellos pueden vender más barato, pero ¿por qué? Porque el Estado pone plata, ¿sí?, para que esas industrias tengan menos costos y al tener menos costos puedan vender más barato. Entonces, cuando esa mercadería me viene acá a mi país, no puedo competir con los precios que yo tengo acá, porque yo a mis industrias sí le cobro la electricidad, le cobro el gas, le hago pagar los sueldos al 100% al dueño de la empresa. Entonces, claro, es una forma desleal de competir. O sea, acuérdense, cuando vimos el dumping, eran las empresas privadas las que vendían a un precio más bajo. Ahora, las que venden a un precio más bajo son empresas que están apoyadas por un Estado, ¿sí?, por una nación. Entonces, claro, el resultado es el mismo. Me están vendiendo mercadería a un precio vil para destruir a mi industria. Bueno, cuando yo me doy cuenta también de eso, puedo aplicar derechos compensatorios para elevar el nivel de precios de esa mercadería al mismo valor de las mercaderías que yo tengo en mi país. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si no, después léanlo y si hay alguna duda me consultan por email. ¿Sí? Yo lo que les digo es esto: siempre que se haga dumping o que se haga subsidio, se está actuando de mala fe. O sea, lo que se está buscando es destruir la industria, ¿sí?, del país importador. ¿Okay? Entonces, bueno, los países importadores, ¿cómo se defienden? Se defienden con el derecho antidumping o con el derecho compensatorio. Y de esa manera los precios los pueden poner a un nivel que no destruya a sus propias industrias. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Y después los derechos de importación estacional, o estacionales, perdón. Esos derechos de importación generalmente ocurren cuando, como su nombre indica, hay alguna estación o periodo del año en el cual hay sobreoferta de productos. Entonces, por ejemplo, no sé, por decir algo, en septiembre hay sobreoferta de frutillas porque se producen acá, se producen en Chile, se producen en otros países de la región. Entonces, claro, si, por decir algo, si los otros países de la región no pudieron colocar sus frutillas en Europa o en Japón o en Estados Unidos, ¿sí?, o en China, entonces acá en la región hay una sobreoferta de frutillas. Entonces, ¿qué hacen? Las venden a un precio mucho más bajo. Pero ¿qué pasa? Las venden a un precio mucho más bajo porque necesitan sacárselas de encima, porque si no, obviamente pierden la mercadería. Pero eso provoca que mis propios productores, ¿sí?, se vean afectados. Entonces, los precios de los productores de acá, ¿sí?, van a tener que ser más bajos porque no pueden competir con esa entrada de mercadería de los países de la región. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Cuando se ve que están a un precio muy por debajo de lo que normalmente es, se le pone un derecho estacional. Entonces, mientras dura ese periodo, supongamos que sean 2 o 3 meses de la cosecha, ¿no?, de la frutilla, bueno, durante esos 2 o 3 meses va a tener la mercadería un derecho estacional y equilibramos los precios con los productores locales. ¿Se entiende? ¿Sí? Es algo muy común que pase. Tengo entendido que no se lo está aplicando mucho este derecho, pero puede ser que en algunos casos particulares se utilice. Y por último, para no hacer muy larga la videoclase, vamos a ver las retenciones a la exportación. Que las retenciones a la exportación no son ni más ni menos que aranceles o derechos cuando yo vendo mercadería, cuando yo exporto mercadería. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Si yo cobro derechos cuando compro mercadería, estoy protegiendo a la industria. Perfecto. O estoy recaudando dinero. Perfecto. Pero cuando yo le cobro derechos a los que venden mercadería, no tiene mucho sentido. Pero en realidad sí lo tiene en ciertos sectores, ¿sí? Ciertos sectores, no en todos.
Obviamente la industria nacional no tiene muchas ventajas para la exportación si encima le cobro derechos a la exportación o retenciones, les estoy complicando más el tema. Entonces, ustedes otra vez dirán, bueno, ¿y qué sentido tiene? Bueno, en algunos casos puede ser necesario. Vamos a contar un ejemplo así un poquito especial, ¿sí? En la Argentina se consume carne, ¿sí? ¿Ok? Entonces, uno de los pilares de nuestra dieta es la carne. Los frigoríficos, obviamente, pueden elegir entre venderlo en el mercado local o venderlo en el mercado internacional, ¿sí? Si cualquiera de ustedes tiene la posibilidad, pueden vender o acá o afuera. Bueno, si afuera me pagan $100 el kilo, y acá me lo pagan $200, no, perdón, 200 pesos, no, $100, 200 pesos el kilo, por decir algo, ¿no? ¿Qué me conviene a mí? ¿Venderlo al exterior o venderlo acá? Obviamente me conviene venderlo al exterior. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a vender toda la carne, ¿sí?, al extranjero, y nosotros acá se nos terminó el asadito del domingo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pueden llegar a comprar, ¿sí? Pero bueno, se nos terminó el asadito. Entonces, se desabastece a la población de un producto que es un pilar de su alimentación, ¿sí? Entonces el gobierno, ¿qué hace? Dice, no, momentito, pará. Dice, vos podés vender $100 el kilo afuera y acá a 200 pesos, pero a mí no me podés desabastecer el mercado interno. Entonces yo te dejo vender, digamos un ejemplo, 100 toneladas de carne al extranjero, pero si vendés más de 100 toneladas, yo te aplico, ¿sí?, retenciones a la exportación. Entonces no me desabasteces el mercado interno. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, esas retenciones generalmente son para proteger, ¿sí?, a la demanda interna de un producto. Aunque también pueden ser recaudatorias, como pasa con el tema de la soja. ¿Por qué? Porque la soja obviamente es un producto que acá se consume, pero no tanto como la carne, ¿sí? Entonces prácticamente el 90% de la soja que se produce, ¿sí?, se puede vender porque con el 10% alcanza para el mercado interno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ahí los productores agropecuarios pueden vender, que no desabastecerían al mercado interno. Pero ¿qué pasa? El gobierno ve que hay una gran masa de dinero, ¿sí?, que le permite llegar a cobrar retenciones y de esa manera tener una gran cantidad de dinero para las arcas del Tesoro Nacional, ¿sí? Entonces, bueno, ya sea por la expansión del negocio o para no desabastecer el mercado interno, las retenciones muchas veces se aplican. No en todos los productos, no en todas las industrias, pero en algunos puntuales sí. Yo les di esos dos ejemplos para que se entienda, ¿sí?, pero pueden ser para cualquier otro. Quizás ustedes alguna vez habrán escuchado el tema de las retenciones a la soja, ¿sí? Bueno, espero que se haya medianamente entendido. No es un tema difícil, pero es un poquito largo. Léanlo si tienen el libro, si no me hacen las consultas por email. Y bueno, que la pasen muy bien y muchas gracias. Hasta la próxima.